Y la verdad, mis hermanos, es que en más de una ocasión, una pregunta que se me ha hecho, una pregunta que se me ha hecho a veces los niños, los jóvenes, alguna persona, una pregunta que se me ha hecho es, ¿qué es lo que va a pasar con ese indio que se encuentra en medio de la selva? ¿Cómo va a ser salvo si tiene que creer en Cristo? ¿Cómo va a ser esto? Y mis hermanos, ¿saben qué? Parte de la respuesta de ello la encontramos en nuestro texto de hoy. La encontramos en Hechos capítulo 8 y los versículos del 26 al 40. Porque nos vamos a dar cuenta en esos versículos, mis hermanos, de que Dios alcanza a los suyos. La salvación de Dios alcanza a los suyos en el lugar más insospechado, de la manera más insospechada y en el momento más quizá inoportuno que uno puede pensar, mis hermanos. Dios alcanza con salvación a los suyos. Así que vamos a leer este texto, Hechos 8, empezando en el versículo 26, y se nos dice lo siguiente: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hasta aquí la palabra de nuestro Dios. Vamos a tener una breve oración. Nuestro Dios, te pedimos que ahora tú añadas bendición a tu palabra. Señor, que nuestros pensamientos y la meditación, Señor, de nuestros labios sean el día de hoy agradable delante de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fíjense, mis hermanos, de que este es un texto que lo que vemos hoy es que Dios alcanza a los suyos. Y Dios los alcanza con salvación. Recordamos un poquito, mis hermanos, de dónde venimos en todo el contexto de Hechos. Fíjense que en Hechos 8 entramos en un cambio dentro del libro de los Hechos, porque nos movíamos ya de lo que era Jerusalén a las regiones de Judea y Samaria. Y recuerden que a raíz de la muerte de Esteban y el martirio que sufrió Esteban, lo que se produjo, mis hermanos, es que la palabra del Señor, el evangelio, se esparció y llegó a alcanzar otras regiones. Desde Jerusalén se esparció a Judea y Samaria. Fíjense lo que se nos decía en el capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Y a raíz, mis hermanos, de lo que es la muerte de Esteban, este evangelio se esparció no solamente por Judea y por Samaria, sino que cuando lleguemos al capítulo 11 de Hechos nos vamos a dar cuenta de que llegó mucho más lejos. Llegó, mis hermanos, a Fenicia, a Chipre, a Antioquía. Por lo tanto, el evangelio se esparció más allá de las fronteras de lo que era, mis hermanos, la Tierra Santa. Y fíjense
que lo que vimos la semana pasada es que a raíz de la persecución se esparcía el Evangelio, pero en Lucas lo que hacía es mostrarnos dos ejemplos específicos de cómo este Evangelio crecía, de cómo la palabra de Dios se esparcía. Y nos lo mostraba a través de Felipe, uno de esos 7 hombres que fue escogido en Hechos 6. Y cómo Felipe fue llevado, mis hermanos, a lo que era Samaria, y ahí los samaritanos recibieron el Espíritu Santo al igual que lo habían recibido los creyentes de Jerusalén. Y esto vimos que mostraba algo importante. Vimos que mostraba, mis hermanos, que la iglesia que Dios estaba edificando, la iglesia que Dios está creando en Cristo Jesús, no había distinción de raza, de nación, de clase social, sino que los samaritanos y los judíos, mis hermanos, recibieron el Espíritu de la misma manera por gracia y fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahí nos encontramos un ejemplo un tanto especial. Nos encontramos a Simón el Mago, ¿se acuerdan? Aquel cuya respuesta fue un tanto hipócrita porque lo único que le interesaba no era tanto el Espíritu Santo, sino el negocio del Evangelio. El domingo pasado, hablando con un hermano a la puerta, hablamos un poquito de lo que se conoce a lo largo de la historia como el pecado de simonía, ¿ya? Que fue básicamente algo clave en la Reforma. ¿Y qué es el pecado de simonía? Algo que no solamente estaba en la Reforma, sino que sigue estando hoy en día, que es hacer negocio con el Evangelio de Cristo Jesús. Es a través del dinero comprar, mis hermanos, verdades espirituales. Ese es el pecado de simonía, que viene precisamente de aquí, de Simón el Mago. Fíjense qué es lo que pasó con Simón el Mago, se acabó arrepintiendo, ¿no? Si leen un poco lo que es la tradición, se van a dar cuenta de que no le dan muy buena fama y que ese hombre no acabó muy bien, ¿ya? Pero fíjense que Lucas nos mostraba a través de Felipe un ejemplo de cómo este evangelio se esparció a la región de Samaria. Y ahora sigue precisamente con este tema Lucas. Y nos va a mostrar a través de otro ejemplo cómo el evangelio sigue creciendo. Pero nos vamos a mover ahora, mis hermanos, al sur, lo vamos a ver. Y nos vamos a dar cuenta de cómo Dios fue capaz de alcanzar a uno de los suyos en un camino totalmente desierto, en una situación totalmente inesperada, insospechada y en el momento más inoportuno de todos desde el punto de vista humano. Y nos damos cuenta de esto, de que la salvación de Dios alcanza a los suyos. Y lo vamos a ver, mis hermanos, desde 3 puntos de vista en el día de hoy. Lo primero que vamos a ver, mis hermanos, es que la salvación de Dios nos alcanza por el solo propósito de Dios. Segundo, lo que vamos a ver es que la salvación de Dios nos alcanza por la presentación del Evangelio de Jesucristo. Y tercero, lo que veremos es que la salvación de Dios nos alcanza para obediencia a la fe del Evangelio. Esas 3 cosas son las que vamos a ver en el día de hoy. La primera, mis hermanos, la salvación de Dios nos alcanza por el solo propósito de Dios. Y lo que nos damos cuenta en este texto es que esa salvación es el solo propósito de Dios a través de la obediencia. Fíjense, esto lo vamos a ver en estos versículos del 26 al 40. Nos vamos a dar cuenta de que la salvación de Dios, mis hermanos, es la salvación que le pertenece únicamente a Dios. Es la salvación que solamente Dios obra. Dios es aquel que la decreta, Dios es aquel que la planifica, Dios es aquel que la lleva a cabo, Dios es aquel que la asegura, Dios es aquel que la consuma. Dios es el autor único de la salvación, mis hermanos. Pero, siendo el solo propósito y obra de Dios la salvación, nos damos cuenta de que Dios ha querido de que esa salvación alcance generalmente a los suyos a través de la obediencia de aquellos que Él llama y de aquellos que Él levanta como testigos. Fíjense que cuando entramos en esta historia de Felipe con el eunuco, fíjense cómo nos movemos, mis hermanos, ahora hacia el sur. Fíjense en el versículo 26, ¿qué es lo que se nos dice? Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? De Samaria, donde el evangelio alcanzó a los samaritanos, ahora, mis hermanos, nos movemos hacia el sur. De Jerusalén vamos, mis hermanos, hacia el sur, hacia Gaza. Por lo tanto, ahora estamos en lo que es la región de Judea. Y fíjense que esto no responde al plan ni al propósito que tenía Felipe.
Posiblemente Felipe, mis hermanos, había vuelto de Samaria y estaba en Jerusalén totalmente cómodo, estaba muy bien ahí en Jerusalén y ahora de repente, mis hermanos, tiene que ir hacia el sur, al camino que va de Jerusalén a Gaza. Y ese no fue el propósito en ningún momento de Felipe, no fue la intención de Felipe, no fue el plan de Felipe, fue el propósito de Dios, mis hermanos. Porque fíjense que vamos de Samaria a Jerusalén, la región de Judea, y esto es algo que Cristo dijo a sus discípulos al inicio del libro de Hechos, ¿se acuerdan? En Hechos capítulo 1 y el versículo 8, ¿qué es lo que les dice Jesús a los discípulos que estaban en el aposento alto? Les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿dónde? ¿Recuerdan? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, lo que vemos aquí es algo que ya vimos la semana pasada. Mis hermanos, lo que vemos aquí es que lo que se está moviendo es el plan redentor de Dios. Lo que nos damos cuenta aquí es que esa salvación que va a alcanzar a ese eunuco es el solo propósito de Dios. Es la sola intención de Dios. Hay una intención divina, una intención de Dios, un propósito de Dios de alcanzar a ese eunuco. Y es una intención, mis hermanos, imperativa. Es un propósito imperativo de Dios. Y cuando hablamos, mis hermanos, de imperativos, no estamos hablando aquí de opciones o de probabilidades. No es que Dios, mis hermanos, estuviese sentado en el trono de la eternidad y Dios lanzase los dados, mis hermanos, para saber a quién tenía ahora que alcanzar con su salvación y si había algún tipo de probabilidad, mis hermanos, ni mucho menos. No es cuestiones de probabilidades, es cuestión de imperativo divino y propósito divino alcanzar con salvación. Y eso lo vemos, mis hermanos, en cómo el Espíritu se dirige, mis hermanos, aquí a Felipe y todo lo que sucede en esta sección. Fíjense en los versículos del 26 al 29. En esos versículos del 26 al 29, mis hermanos, en medio de ellos, en el versículo 27 y 28, nos encontramos la descripción del etíope eunuco. ¿Quién era ese etíope eunuco en los versículos del 27 al 28? Ahora bien, fíjense cómo esta descripción del eunuco está encerrada en el llamado de Dios a Felipe. Fíjense, mis hermanos, lo que aparece en el versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. Fíjense ahora, mis hermanos, en el versículo 29. Fíjense lo que aparece. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Han escuchado lo que el ángel del Señor, lo que el Espíritu dice a Felipe? Mis hermanos, aquí hay 4 imperativos claros. Miren el versículo 26. Levántate y ve. Esos son 2 imperativos, 2 órdenes. No hay opción, no hay probabilidad. Felipe, levántate y ve. Versículo 29. Acércate y júntate. ¿Se dan cuenta? 2 imperativos más. Acércate, júntate. No hay opción, Felipe. No es probabilidad, no es posibilidad. Acércate a ese carro y júntate a ese carro, mis hermanos. ¿Qué es lo que vemos aquí? Fíjense que vemos que en todo momento aquel que está en control de todas y cada una de las cosas, aquí es el Espíritu de Dios, mis hermanos. Y esos imperativos que son órdenes, levántate, ve, acércate, júntate, mis hermanos, refuerzan la idea de lo que aquí está sucediendo es el solo propósito de Dios. Fíjense cómo termina toda la historia. Termina de una manera, mis hermanos, fascinante. Fíjense los versículos 39 y 40. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más. Y siguió gozoso su camino, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. De repente, mis hermanos, termina todo y ¡puf! Desaparece Felipe, mis hermanos. Y no lo vio más ese eunuco. Esto para los predicadores sería fantástico, mis hermanos. Tengo que ir a predicar a Manresa. ¡Puf! Ya, en Manresa.
tengo que ir a enseñar a Cuba. ¡Pum! Ya, a Cuba, mis hermanos. Sería fantástico, ¿ya? Pero fíjense qué es lo que aparece aquí. La idea de repente es como si el Espíritu arrebata aquí a Felipe y el eunuco ya lo no ve más. Es como si el Espíritu estuviese diciendo, bueno, aquí he acabado mi obra. Hasta aquí ha llegado todo. Se ha alcanzado al que tenía que ser alcanzado. Ahora, Felipe, a otra cosa, mariposa. Ve a Azoto a predicar lo que es el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Pues hermanos, esto lo que nos muestra es que aquel que está en control de todas las cosas aquí es Dios, mis hermanos. De que aquel que tiene un solo propósito, aquí mis hermanos no es Felipe, aquí es Dios. Y fíjense que puede parecer incluso ese propósito, aunque fuese muy ilógico, muy incoherente y fuera de la normalidad, mis hermanos. Porque fíjense que cuando vamos al versículo 26, lean claramente dónde tiene que ir Felipe. Fíjense, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Lean muy bien esto, mis hermanos. Porque le está diciendo, un ángel del Señor habló a Felipe, levántate y ve hacia el sur. Bien, esa palabra sur, mis hermanos, es una palabra que puede tener dos significados. Puede indicar bien dirección, ve hacia el sur, o puede indicar momento de tiempo. Porque esa palabra también se utiliza, mis hermanos, para hablar de el mediodía, mis hermanos. Por tanto, puede ser que aquí le esté diciendo, bueno, dirígete hacia el sur, o en ese momento del día, mis hermanos, que es al mediodía. ¿Y saben lo que pasa al mediodía en el desierto, mis hermanos? Es cuando más toca el sol. Los del Dakar temen, mis hermanos, correr por las dunas en el mediodía. Ya saben que cada año viene una ilustración del Dakar. Este año viene un poco tarde. Pero temen correr por el Dakar, por el desierto, las dunas, en medio del mediodía, mis hermanos, porque el sol está justamente arriba, pega al sol y no permite ver lo que es el perfil de las dunas, mis hermanos. Aquí le está diciendo, ve al sur a el momento quizá menos correcto o el mejor momento de todos, cuando hace más calor de todos. Es como aquellos que salen a correr. Para los de los años 80, los que salen a hacer footing. Para la generación Z, los runners. ¿Ya? Son los mismos, pero bueno, al fin y al cabo, ¿ya? Los footers, los runners, ¿ya? Lo que sea. ¿A quién se le ocurre salir a correr a las 12 del mediodía, mis hermanos? Alguno hay, ¿eh? Pero no es el mejor momento, mis hermanos, no es el mejor momento. Y le está diciendo, oye, ve hacia el sur, al mediodía, y fíjense dónde. ¿Ya? Fíjense que les dice, a ese camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Gaza era una de las ciudades que estaba en la región de los filisteos. Y se sabe que en aquel tiempo en el cual Dios le está diciendo a Felipe que vaya a Gaza, mis hermanos, era una ciudad la cual prácticamente estaba deshabitada. Por lo tanto, no había, mis hermanos, no había gente que transitase en ese camino porque no había nada en Gaza, mis hermanos. Y fíjense que aparte le describe cómo es esa carretera, ese camino. Fíjense al final del versículo 26. El cual es desierto, mis hermanos. No solamente que está en el desierto, sino que ese camino, ahora sin perspectivas, es un camino, mis hermanos, el cual suele estar, ¿qué? Suele estar desierto. Por lo tanto, había un 99,9% de posibilidades que Felipe llegase ahí y no se encontrase a nadie, mis hermanos. Pero Dios le dice, levántate y ve. ¿Y qué es lo que muestra esto? Mis hermanos, que quizá humanamente a nadie se le ocurriría ir a ese camino. No tendría ninguna probabilidad, pero divinamente tenía todas las probabilidades, mis hermanos, de encontrarse con alguien. El solo propósito de Dios, mis hermanos, nos muestra esto. Fíjense que quizá Felipe hubiese escogido otro momento.
Pero eso nos muestra, mis hermanos, de que la salvación que tiene que alcanzar a los suyos no depende primeramente de estrategias o de planes humanos, aunque tengamos que hacer estrategias y aunque tengamos que planificar, pero no depende primeramente, mis hermanos, ni de la voluntad humana, ni del deseo humano, ni del propósito humano, ni estrategias humanas, ni planes humanos, mis hermanos. Depende del solo propósito de Dios, aun y cuando esto pueda parecer ilógico, incoherente y en el momento más inapropiado. Pero fíjense qué gran casualidad, entre comillas, que Felipe, mis hermanos, fíjense que ni rechistó. ¿Qué es lo que hace Felipe? Felipe obedece, se levanta y va. Fíjense lo que tenemos aquí. El solo propósito de Dios, ¿a través de qué? De la obediencia de Felipe. Y fíjense la gran casualidad, que estando, mis hermanos, en ese camino, ¿qué es lo que sucede? Que se encuentra a alguien, mis hermanos. Se encuentra un etíope eunuco que iba en carro. Fíjense el versículo 27. Sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías, mis hermanos. No solamente es que se encontrase a alguien en un camino donde parecía que no podía encontrarse a nadie, sino que se encuentra un eunuco que volvía de Jerusalén de hacer ¿qué? De adorar, por lo tanto tenía un cierto conocimiento de Dios, y no solamente esto, mis hermanos, sino que ¿qué es lo que estaba haciendo ese etíope eunuco? Estaba, mis hermanos, leyendo al profeta Isaías. ¿Qué opciones tienes de esto, mis hermanos? A veces cuando uno está en el metro, uno se sorprende cuando mira al lado y ve a alguien leyendo la Biblia. No sé si le ha pasado. La Biblia o el Nuevo Testamento y dice, ostras, mira, porque esto no pasa mucho. Pues bueno, ¿qué probabilidades había de que esto pasase, encontrarse a alguien que venía de adorar y que encima estaba leyendo la Biblia? Humanamente, ¿sabes cuántas posibilidades tenía? Ninguna. Divinamente, ¿saben cuántas posibilidades había? Un 100%, mis hermanos. Porque ese era el solo propósito de Dios. Ahora, pónganse en las sandalias de Felipe. Van ustedes a ese camino desierto, donde no pasa nadie, y se encuentran a ese carro viniendo, mis hermanos. ¿Qué hubiesen hecho ustedes? ¿Saben qué hubiesen hecho? Lo mismo que yo. Nada. Nada, porque Dios les ha dicho, levántate y ve. Nada más. Llegas ahí, ¿y qué hago? ¿Quién tiene otra vez que decirle a Felipe, haz lo siguiente? Es el Espíritu. Versículo 29. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Y qué hizo Felipe, mis hermanos? Felipe se acercó y se juntó a ese carro. Fíjense que es simple de ver, pero glorioso al mismo tiempo. ¿Qué es lo que vemos en ese primer punto, mis hermanos? Vemos que aquí esa salvación que va a alcanzar a ese eunuco, mis hermanos, es el solo propósito de Dios. Dios tiene la intención de llegar a ese eunuco. Pero es, mis hermanos, el solo propósito de Dios que llega a través de ¿qué? A través de la obediencia de ese Felipe que le dijo, levántate, ve, acércate, únete a ese carro. ¿Se dan cuenta? Solo propósito a través de la obediencia. Mis hermanos, es algo glorioso lo que vemos aquí, porque lo que se nos muestra es la gran verdad de la soberanía de Dios en la salvación. Dios es soberano, mis hermanos, en todas las cosas, y Dios es soberano, mis hermanos, en la salvación de los suyos. Dios es soberano en la salvación de principio a fin. La salvación, mis hermanos, pertenece a Dios. Lo que quiere decir esto es que Él es quien la decreta desde antes de la fundación del mundo. De que Él, mis hermanos, es quien mueve todas las cosas, aunque parezcan ilógicas en el peor momento, las mueve, mis hermanos, para alcanzar a los suyos. Él es quien la obra, Él es quien la asegura, Él es quien la va a llevar a cumplimiento último, mis hermanos. Porque en la salvación de Dios, que es soberano y es su solo propósito, ¿saben qué? No hay ni una sola casualidad. Ni una. Piensen un poquito en los testimonios que hemos escuchado aquí,
en la iglesia. Piensen un poquito si recuerdan el testimonio, mis hermanos, de Pilar. ¿Qué casualidad había? ¿Qué porcentaje había de que ella, mis hermanos, cuando Dios estaba trabajando en ella y estaba pensando y ciertas dudas había, cruzase, mis hermanos, un paso de cebra y se cruzase una mujer que no la conocía de nada, se parase, se diese la vuelta y le entregase, mis hermanos, un tratado con el texto que Pilar necesitaba en ese momento? O piensen en María, mis hermanos, María Sánchez Arnau, que para un taxi, mis hermanos, en medio de la calle. Es que esto no me voy a olvidar nunca. Claro, no lo voy a parar en otro sitio. En medio de la calle, mis hermanos. Para un taxi, se suben al taxi. Y quien conducía ese taxi, ¿quién era? Emerán, mis hermanos. Y ahora tenemos a Emerán aquí en la iglesia que se bautizó, mis hermanos. ¿Qué probabilidades hay de esto? Humanamente, ninguna. Divinamente, un 100%. Porque la salvación es el solo propósito de Dios de alcanzar a los suyos. ¿Saben qué, mis hermanos? Por eso estoy en la línea reformada calvinista. No por Calvino, aunque voy camino, ¿ya? No por esto, mis hermanos, sino porque el calvinismo entiende algo importante. Entiende lo que es la soberanía de Dios en todas las cosas, pero de manera especial la soberanía de Dios en la salvación. Entiende lo que Jonás ya entendió, que la salvación es únicamente ¿de quién? Es únicamente de Dios, es únicamente de Jehová, mis hermanos. Y todo el Nuevo Testamento nos muestra esto, toda la Escritura. Pablo en Efesios 1, del 1 al 13, mis hermanos, vemos la obra de Dios, del trino Dios para salvar a los suyos. Todo depende de Dios. Y Pablo escribió a los romanos, ese texto que tenemos en mente, Romanos 8:28, sabemos que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que los que aman a Dios, esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Pero ¿cómo sigue, mis hermanos, después esto? Que aquellos, mis hermanos, a los que conoció a estos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y como sigue, mis hermanos, a los que Dios predestinó, a estos Dios llamó, y a estos Dios justificó, y a estos Dios glorificó. ¿Es la obra de quién, mis hermanos? Es la obra soberana de Dios, el solo propósito de Dios. Pero a través, mis hermanos, de un Felipe. Levántate, ve, acércate, únete. Y mis hermanos, la salvación de Dios muchas veces, siendo el solo propósito de Dios, he estado diciendo a los suyos, iglesia, levántate, ve. Porque puede ser que en el lugar más insospechado, en Plaza Urquinaona, en Paseo de Gracia, Dios pueda tener a uno de los suyos. Y mis hermanos, siendo la salvación el solo propósito de Dios, ¿saben qué? Dios va a alcanzar a los suyos. Dios va a mover lo que sea, tiempo, tierra y cielo, para alcanzar a los suyos. Eso nos muestra algo, mis hermanos, el segundo punto que tenéis ahí. Que no solamente es el solo propósito de Dios a través de la obediencia, sino que es el solo propósito de Dios, mis hermanos, para cada uno de los suyos. Para cada uno específicamente de aquellos que pertenecen a Dios. Y eso ahora nos lleva a ver quién es aquel que es alcanzado por esa salvación. Y fíjense que esto se nos describe en los versículos del 27 al 28. Fíjense el individuo que es alcanzado por ese solo propósito de la salvación de Dios. Fíjense que se nos va a describir primeramente, se nos va a describir de dónde viene ese eunuco. Dice, es un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Segundo, se nos describe su responsabilidad, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Y tercero, se nos describe su relación con el judaísmo, el cual había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en carro leyendo al profeta Isaías. Fíjense que es importante esto, porque mis hermanos, la escritura es inspirada por Dios, lo sabemos, ¿no? Y si Dios invierte tiempo y espacio en describirnos a ese eunuco, tiene razón de ser. Pero fíjense que se nos dice que era etíope, por lo tanto era de Etiopía. Pero no piensen en la Etiopía de ahora.
La Etiopía de aquel tiempo, mis hermanos, era el reino de Nubia, la que estaba en el norte, mis hermanos, de África. Y fíjense que se nos dice que era funcionario de Candace, reina de los etíopes. Candace no era el nombre de la reina. El reino de Nubia, en aquel tiempo el rey era considerado demasiado sagrado para dedicarse a lo que eran funciones seculares. Era demasiado sagrado para que pudiese tocar lo secular, mis hermanos, lo común, ¿ya? Por lo tanto, ¿quién tenía que hacer las funciones? Las hacía la madre reina, que se le denominaba, se le daba un título dinástico, el título de Candace, como en Egipto, faraón. Había muchos faraones, ¿ya? Por tanto, esta es la idea aquí. Era funcionario de Candace, la reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, por lo tanto, fíjense que era el tesorero, de cierta manera, ¿ya? Pero es curioso, es importante esto, porque se nos empieza a describir un hombre que no era judío, que no era samaritano. Posiblemente este etíope, mis hermanos, podía ser un gentil. Sabemos que en Hechos 10 se empieza a abrir el ministerio a los gentiles con Cornelio. Pero aquí ya lo que empezamos a ver, mis hermanos, es que se nos presenta un hombre que aparentemente está fuera del alcance de la salvación de Dios. Y no está solamente fuera del alcance de la salvación de Dios por ser quien era de Etiopía, mis hermanos, sino se nos da otro dato. Era un etíope, ¿de qué manera? Eunuco. ¿Y quién eran los eunucos? El término eunuco a veces se utiliza a nivel general para hablar de un funcionario. Pero de manera específica, el término eunuco, mis hermanos, se refería a alguien que había sido castrado. Y a alguien que no solamente había sido castrado, sino que había sido desmembrado de ciertas partes de su cuerpo. ¿Y por qué era esto así, mis hermanos? Se les había a los eunucos castrado no para que cantasen como sopranos en un coro, sino que se les había castrado, mis hermanos, porque eran aquellos que trabajaban y servían sobre todo en el harem del rey. Y que estaban muchos de ellos cercanos a trabajar, como aquí vemos, tesoreros, o a trabajar en conexión y en cercanía con la reina. Por lo tanto, para que no hubiese tentaciones, ningún problema, ¿qué es lo que hacían con los eunucos, mis hermanos? Los castraban y los desmembraban de ciertas partes de su cuerpo para que no hubiese ningún tipo de problema con la reina o con el harem del rey. Esa es la situación. Pero es que hay algo más terrible para ese eunuco. ¿Saben qué es lo terrible? Que desde el punto de vista de la ley de Dios, ese eunuco estaba totalmente descartado para formar parte del pueblo de Dios. No podía formar parte de la congregación de Jehová en absoluto. Y eso lo estableció la ley de Dios. Fíjense en Deuteronomio 23, versículo 1. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. ¿Se dan cuenta de lo que la ley establecía en Deuteronomio? La ley del antiguo pacto. Quédense con esto, la ley del antiguo pacto. Y establecía, mis hermanos, que aquellos que fuesen eunucos, que tuviesen sus testículos magullados, su miembro viril amputado, no eran candidatos para poder formar parte de la congregación de Jehová. Es decir, no podían formar parte del pueblo de Dios. Es decir, estaban fuera del alcance de la salvación de Dios. Y creo que aquí está el kit de la cuestión en lo que pasa con Felipe y el eunuco. Que se encuentra uno, mis hermanos, que estaba fuera de ese alcance de la salvación y de ser parte del pueblo. Ahora imagínense, pónganse otra vez en el papel de Felipe. Y que va Dios y te dice, oye, levántate, ve al sur, a ese camino por donde no pasa nadie, y que Dios te dijese, ¿sabes qué? Te vas a encontrar con un etíope eunuco que tienes que predicar el evangelio. Pero oye, Señor, vale que vaya hacia el sur, mediodía, en un camino donde no va a pasar nadie. Pero ¿estás escuchando, Señor, lo que me estás pidiendo? Que alcance a un eunuco que tú mismo, Señor,
Y entonces aquí es cuando le sacas Deuteronomio al Señor, como si no lo supiese, ¿ya? Deuteronomio 23:1, Señor, dice que los eunucos, los que tienen todo esto magullado, no forman parte de la congregación de Jehová. Y ahí me estás mandando, y a ver, Señor, y ahora vendría lo siguiente. ¿Por uno? ¿De verdad? ¿Por uno? ¿Por un solo individuo? Oye, Señor, a Pedro le diste 3,000. Después a Pedro le diste 5,000. Y a mí me mandas ahí por un solo, que aparte es etíope y es eunuco. Quizá yo hubiese pensado así, mis hermanos. ¿Y saben lo que me llega a preguntar esto? ¿Qué es lo que tenía de especial ese eunuco? ¿Qué tenía de especial ese etíope eunuco en carro para que Dios, en su solo propósito, quisiese alcanzarlo, mis hermanos? ¿Saben lo que tenía de especial, mis hermanos, ese eunuco? No tenía nada. No tenía nada de especial en él para que Dios viese algo para alcanzarlo en medio de un camino desierto. No tenía nada de especial, como ninguno de nosotros, mis hermanos, teníamos nada especial delante de Dios. Pero por el otro lado, ¿sabe dónde estaba lo especial de ese eunuco, mis hermanos? ¿Saben dónde estaba lo glorioso de ese eunuco? Que incomprensiblemente, mis hermanos, ese eunuco pertenecía a Dios. Ese eunuco pertenecía a Dios desde antes de la fundación del mundo, mis hermanos. Ese eunuco pertenecía al Dios Altísimo. Y había llegado ahora el momento de que el solo propósito de Dios alcanzase a uno de aquellos que le pertenecía. Y Dios iba a mover el tiempo, a Felipe, el camino desierto y lo que fuese necesario, mis hermanos, en el calor del día para alcanzar a uno de los suyos. Mis hermanos, esto nos lleva a una doctrina que es difícil de entender, lo sé, que es la doctrina de que Dios tiene a sus escogidos. ¿De qué es la doctrina, mis hermanos? De que Dios tiene a aquellos que ha preordenado para salvación y para vida eterna. Y sé que es difícil de entender, sé que puede chocarnos, mis hermanos, pero eso no la hace menos bíblica. Fíjense lo que dice Hechos 13:48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, escuchen ahora, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, mis hermanos. Dios tiene a los suyos y va a mover cielo y tierra para alcanzar a los suyos. Y gloria a Dios que Dios tiene a los suyos, porque si no fuese así, ¿saben qué? Nadie en absoluto sería salvo, mis hermanos. Nadie podría ser alcanzado con salvación porque todos sin excepción están muertos en delitos y pecados. Todo el ser humano está muerto en delitos y pecados. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, no hay nadie que quiera ni que pueda buscar a Dios. Y no hay nadie que quiera ser alcanzado por la salvación de Dios, mis hermanos. Pero Dios tiene a los suyos. Y mis hermanos, a esos Dios que tiene desde antes de la fundación del mundo, los va a alcanzar, mis hermanos. Y escucha lo siguiente, aunque sea uno, aunque sea por uno, mis hermanos, en medio del desierto, en medio de la selva, en medio de la ciudad, mis hermanos, aunque solamente sea uno que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo, Dios lo va a alcanzar. ¿Saben qué, mis hermanos? Esto en parte responde a la pregunta, ¿qué pasará con ese indio que se encuentra en medio de la selva? No lo sé. Pero una cosa sí sé, que si es uno de los que pertenece a Dios, Dios lo alcanzará. Y no habrá selva, no habrá matorral, no habrá árbol, no habrá río que impida que Dios alcance al que le pertenece. Y quizá Dios levanta a un Felipe o a uno de los que están aquí para decirte, ve,
levántate y ve, porque hay uno de los que le pertenece a Dios. Fíjense, mis hermanos, piensa en tu salvación. Piensa en tu salvación. Y si alcanzaste salvación, es porque Dios primeramente te alcanzó a ti. Piensa en tu salvación de que quizá Dios te alcanzó en la intimidad de tu casa. Quizá Dios te alcanzó en medio de la desesperación. Quizá Dios te alcanzó en medio de tu trabajo. Y ahora puedes cantar: alcancé salvación por su cruz, porque primeramente Dios te alcanzó a ti. ¿Saben? La elección, mis hermanos, potencia el evangelismo. No se lo cierra, al revés, lo potencia. Porque si no hubiese ninguno escogido y que le pertenece a Dios, mis hermanos, entonces ¿qué sentido tendría predicar el evangelio si nadie puede creer? Pero porque Dios tiene a los suyos, mis hermanos, es que hay aquellos que se levantan y van. Y el solo propósito de Dios alcanza con salvación. Quizá te preguntas, pero entonces ¿cómo sé que yo le pertenezco a Dios? Ya lo he explicado más de una vez, mis hermanos, pero piensa en lo siguiente. Si es el solo propósito de Dios, hoy, el domingo, quizá podrías estar haciendo footing, o running, o cooking, o simplemente durmiendo. Quizá podrías estar haciendo otra cosa, pero estás aquí. Y estás aquí escuchando cánticos que dicen: aleluya, aleluya, poderoso es nuestro Rey. Y estás aquí escuchando a alguien que te va a hablar, voy a intentar por menos una hora, ¿ya? Que te va a hablar, mis hermanos, de esa salvación que alcanza a los que Dios tiene determinados para vida eterna. No creas que estás aquí por casualidad y por voluntad primeramente propia. Quizás estás aquí porque el solo propósito de Dios ha sido que escuches que en Cristo hay salvación. Fíjense, mis hermanos, la salvación de Dios nos alcanza por el solo propósito de Dios, pero ahora la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo alcanza? Y alcanza, mis hermanos, la salvación de Dios es el segundo punto, nos alcanza por la presentación del Evangelio de Jesucristo. Fíjense, una presentación del Evangelio que está primeramente centrada en la explicación de la Escritura. Una presentación del Evangelio centrada en la explicación de la Escritura. Fíjense ahora, vamos cuando Felipe se acerca, mis hermanos, al carro. Y fíjense que no va a venir una mano del cielo para alcanzar a ese eunuco con salvación. No. A veces las manos, mis hermanos, de Dios para alcanzar con salvación son las manos de aquellos que llama para llevar y predicar el Evangelio. Y es importante porque un mensajero sin mensaje no es nada. Ahora fíjense lo que sucede aquí, mis hermanos. Se acerca al carro y resulta que escucha leer en voz alta al eunuco. Fíjense, a partir del versículo 29 en adelante. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. Le oyó. Y debemos situarnos un poquito en aquel tiempo, porque solía leerse en voz alta. Por dos motivos. Uno, porque leer en voz alta ayuda, mis hermanos, a la memorización y a la comprensión. Y dos, porque en aquel tiempo los manuscritos, las palabras no estaban separadas. No estaban separadas, no había versículos, no había capítulos, y leer en voz alta ayudaba a la diferenciación de esas palabras. Por tanto, se acercó y escuchaba leer, mis hermanos, al eunuco. Y entonces fíjense que ahí está el gancho para Felipe. ¿Qué es lo que le preguntó? Fíjense el versículo 30. Pero, ¿entiendes lo que lees? En el evangelismo, mis hermanos, siempre tiene que haber un gancho. Y aquí lo encontró Felipe. ¿Entiendes lo que lees? Aquí Felipe no le está preguntando si entiende cada una de las palabras. No le pregunta esto. Es una pregunta de comprensión lectora que está tan de moda ahora en los colegios. Mis hermanos, hace poco le llegó un email a Esteban, que le llegó en catalán, y la verdad es que para ayudarlo traduje el email, y le traduje el email en catalán. Y entendí todas y cada una de las palabras que leía. Las entendí todas. ¿Saben lo que no entendí? Nada del email. No entendí nada de lo que ese email decía, que si competencias, que no sé qué. Digo, no me entero de nada, Esteban. Ya esto va contigo. Eso es lo que le está preguntando aquí. ¿Entiendes lo que lees? No tanto las palabras,
sino si entiendes el significado de lo que ese texto está diciendo. Porque no podemos olvidarnos, mis hermanos, de que la escritura, el significado y el mensaje se encuentran en el texto revelado por Dios y escrito por inspiración. ¿Entiendes lo que es el mensaje de ese texto que estás leyendo? Y la respuesta es obvia. ¿Qué es lo que le responde el eunuco? Fíjense, versículo 31 le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Quédense con esto. ¿Cómo podré entender si alguno qué? No me enseñare. Mis hermanos, aquí el eunuco está diciendo algo fundamental. No solamente está diciendo, no me entero de nada, sino que está diciendo, necesito a alguien que me lo explique. Necesito a alguien que me coja esa escritura y me la abra, me la exponga, me la explique para saber de qué va, mis hermanos. A veces Dios puede llegar a salvación con la palabra sin la necesidad de explicación. Y ya les he explicado más de una vez el ejemplo, ¿ya? Y lo voy a repetir porque a mí no me es cansado y a ustedes también les va bien, ¿ya? Como decía Pablo. Pero fíjense, mis hermanos, ¿se acuerdan de ese que estaba en el City Hall ahí con Spurgeon, que se estaba comiendo el bocadillo, aquel obrero, detrás del escenario que estaba trabajando en las vigas y tenía un tiempo de descanso y se comía lo que es el bocadillo? Y entró Spurgeon sin saber que estaba ese obrero detrás del escenario comiéndose un bocadillo y quiso probar la acústica Spurgeon. ¿Y qué dijo Spurgeon? Bueno, dijo Juan 1:19, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Pam! Y esa palabra el Espíritu la llevó a ese obrero y encontró salvación. Pero generalmente, mis hermanos, Dios suele usar la explicación de la Escritura para salvación. Y fíjense, mis hermanos, que esto es lo que nos encontramos aquí. ¿Cómo podré saber, cómo podré entender si no hay nada en mis hermanos que me explique? Y ahora Lucas hace un paréntesis que es fundamental y nos narra cuál es la escritura que estaba leyendo. Y estaba leyendo Isaías 53, del 7 al 8. Fíjense el versículo 32. El pasaje de la escritura que leí es este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de los que lo trasquilan, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Déjenme que les explique un poquito ese contexto de Isaías 53. Mis hermanos, ese texto forma parte de las canciones del siervo sufriente en Isaías. En concreto de la cuarta canción del siervo. Y es un texto importante en Isaías, porque es la obra del siervo sufriente en Isaías es la que abre lo que es la realidad de un nuevo pacto para el pueblo de Dios. Un pacto donde Dios va a llamar a los suyos y les va a decir a los sedientos, venid a las aguas, venid y comprad sin dinero, comprad, comed sin dinero, sin precio, vino y leche. Es un llamado de un nuevo pacto donde la salvación se abre por pura gracia. Bien, eso es lo que hace la obra del siervo en esa canción. Pero ¿saben lo que es interesante? Que en esa obra del siervo de Isaías 53 nos damos cuenta de que el siervo va a sufrir por las rebeliones, los pecados y las enfermedades del pueblo de Dios. Es decir, no pierdan esto de vista, la obra del siervo va a ser un sacrificio sustitutorio, es decir, en lugar de los suyos. Escuchen Isaías, mis hermanos, los versículos 4 al 6, escuchen. Isaías 53, 4 al 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. ¿Ven esos nuestros? Implica que el sacrificio del siervo fue sustitutorio. No solamente sufrió, sino que sufrió en lugar de los suyos. Sufrió en lugar de aquellos que son pecadores. Y ese sacrificio no solamente fue sustitutorio, sino penal. ¿Qué significa esto? Que llevó el castigo de los suyos. El castigo por el pecado.
el juicio por el pecado, la ira por el pecado, cayó sobre el siervo sufriente. ¿Entienden esto? Sí, ¿no? Pero ¿saben lo que es lo más extraño de Isaías 53? Dos cosas. Una cosa es esta, versículo 10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Jehová quiso quebrantarlo. ¿De quién fue el propósito de que el siervo sufriese? ¿Saben de quién fue? Fue de Dios. Dios quiso quebrantarlo en lugar de los suyos. Pero ¿saben lo que es lo otro extraño de Isaías 53? Que cuando uno lee Isaías 53, mis hermanos, todo el lenguaje es lenguaje de sacrificio. Pero del sacrificio de un animal, de un cordero, de un becerro, sacrificado para el pecado del pecador. Y lo que choca en Isaías 53 es que ese sacrificio de un animal, mis hermanos, no es aplicado a un animal. ¿Saben a quién es aplicado? Es aplicado a un individuo, a un ser humano. Y esto es lo que ha chocado, mis hermanos, sobre todo también a los judíos. No puede estar hablando de un individuo. O bien se refiere al profeta, o bien se refiere a Israel. Pero un individuo que ahora va a ser el sacrificio por el pecado de los suyos, un individuo que Dios va a querer quebrantar, un individuo que Dios va a querer poner su ira y su juicio por el pecado de los suyos, un individuo. ¿Quién es este? ¿Se dan cuenta? Ahí viene la pregunta. ¿Quién es? Dime, le dice el eunuco. ¿Está hablando el profeta de sí mismo o está hablando de otro? Porque el eunuco lo que ve aquí es que encuentra este de quien está hablando Isaías y encontrarás al siervo de Jehová. Encuentra este y encontrarás al siervo sufriente. Encuentra este y sabrás quién es aquel que Dios quebrantó por los pecados de los suyos, para que ahora tú tengas paz para con Dios. ¿Quién es este? Y fíjense lo grandioso que le responde, mis hermanos, Felipe. Fíjense el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, anunció el Evangelio de Jesús. Fíjense antes de cerrar este punto, mis hermanos, fíjense que lo que hace aquí Felipe, mis hermanos, es explicarle la palabra. Y eso nos muestra algo importante, que el Evangelio, mis hermanos, llega con la explicación de la palabra, que la palabra tiene que estar. Que la palabra tiene que estar presente, tiene que ser expuesta, tiene que ser explicada, porque es el medio que Dios ha querido en su soberana voluntad para hacer sabio, para salvación, por fe en Cristo Jesús. Sin la palabra, mis hermanos, que es el medio que Dios ha escogido, es muy difícil que esa salvación alcance a los suyos. Porque esa palabra, mis hermanos, esa salvación que alcanza es centrada en la explicación de la palabra, pero en otra cosa más, cumplida en la persona y en la obra de Jesucristo. No es cualquier tipo, mis hermanos, de explicación. Fíjense lo que hace en el versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando, escuchen, comenzando desde esta escritura. ¿Se dan cuenta? Isaías 53, ¿qué fue? Comenzando desde esta escritura. Isaías 53 simplemente fue la casilla de salida para explicar, mis hermanos, el Evangelio a ese eunuco. Y de ahí, mis hermanos, Felipe le da una clase de teología bíblica a ese eunuco que yo hubiese querido estar sentado en ese carro, mis hermanos. Porque comenzando de Isaías 53, de ahí le explica todo el Evangelio, mis hermanos, ¿de quién? De Cristo Jesús. Y le va a mostrar de que esa palabra ahora se cumple, mis hermanos, ¿en quién? Se cumple en aquel que es el siervo sufriente, Cristo Jesús. Y le va a decir, este siervo de Isaías, este es Jesús de Nazaret. Este es aquel que Dios quebrantó y lo quebrantó en una cruz. Este es aquel que Dios, mis hermanos, cogió en aquella cruz y lo puso como propiciación, removió la ira de Dios. Y ese es aquel que fue hecho pecado por aquellos, mis hermanos, que éramos pecadores. Ese es aquel, mis hermanos, que se llevó el castigo, se llevó el juicio, se llevó la ira por nuestro pecado. Pero qué glorioso es que no quedó allí el Evangelio, sino que por fe lo que nos fue dado a aquellos que hemos creído en Él, ¿saben lo que es? Es su justicia
perfecta. ¿Has escuchado esto? Iglesia, no te olvides nunca de esto. Creyente, no te olvides nunca de esto. Te fue dada la justicia de Cristo por medio de la fe, de tal manera que ahora lo que suena desde la corte celestial para tu vida, lo que resuena desde el trono celestial es tus pecados, todos. Sean los profundos que sean y negros que sean, todos han sido perdonados. Lo que resuena desde el trono celestial es, eres no culpable delante de Dios. Lo que resuena es que ahora tu posición delante de Dios no es de culpable, eres hijo de Dios. Y ten esperanza, ten paz, ten gozo en medio de este mundo, porque ¿quién contará la generación de este? Su vida fue sacada, ¿saben por qué? Porque Cristo, mis hermanos, resucitó. Cristo, mis hermanos, no quedó muerto. ¿Se dan cuenta cómo llega, mis hermanos, lo que es esa salvación? Llega de la mano de la exposición del Evangelio. Y eso siempre es así, mis hermanos. La salvación va de la mano de la exposición y la predicación del Evangelio de Cristo Jesús. En la historia había lo que se llamaban los hipercalvinistas. ¿Saben quiénes son aquellos? Eran más calvinistas que Calvino, mis hermanos. Pero ¿saben qué decían? Decían, bueno, como Dios tiene a sus escogidos y es el solo propósito de Dios, Él ya los alcanzará. ¿No es necesario hacer qué? Nada. Pues no. Pues no es así. Porque Dios ha querido que su salvación alcance a los suyos por medio de la predicación, de escuchar y de creer en el Evangelio. Debes escuchar el Evangelio. Debes escuchar el Evangelio llamándote a arrepentimiento. Debes escuchar el Evangelio haciéndote mirar a Cristo. Debes escuchar el Evangelio diciéndote arrepiéntete y cree. Debes creer en el Evangelio porque por la gracia de Dios ese es el medio que Él ha escogido para alcanzar con salvación a los suyos, mis hermanos. Fíjense que así, mis hermanos, es como fue. No fue una mera explicación de la Escritura, fue, mis hermanos, una explicación de la Escritura cumplida en Cristo. Por lo tanto, ¿saben? No se necesitan doctorados. ¿Saben lo que se necesita primeramente? Que conozcas la Escritura. Que conozcamos la palabra. Que conozcas la Escritura, cómo te anuncia, cómo te proclama, cómo te lleva a Cristo y al Evangelio, mis hermanos. Que conozcamos lo que es esa palabra para explicarla y para proclamarla, mis hermanos. Es como aquel sembrador que salió a sembrar. Y se sembró, mis hermanos, lo que es la palabra, en diferentes tipos de terreno, pero ¿saben qué? A través de esa siembra, mis hermanos, y de esa proclamación del Evangelio, Dios de manera efectiva llamará a los suyos y no fallará. Para algunos seguirá sonando como algo extraño, pero para los suyos, mis hermanos, Dios dirá, arrepiéntete y cree en el Evangelio de Cristo Jesús. Por lo tanto, mis hermanos, tengo la convicción de que mientras ese Evangelio y esa palabra sea explicada y proclamada, mis hermanos, aun y cuando a veces haya resistencia por varias causas, tengo la convicción de que si está esa palabra en el púlpito, en la vida, en la enseñanza, Dios añadirá a los suyos, mis hermanos. Y para terminar, fíjense que este último punto, mis hermanos, la salvación nos alcanza para la obediencia a la fe del Evangelio. Una obediencia para salvación. ¿Cómo termina, mis hermanos, esa historia? Fíjense en el versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Posiblemente Felipe le explicó más cosas, mis hermanos, al eunuco. Y le explicó algo que hemos visto claro en el libro de Hechos. Que hemos visto algo marcado, que aquel que cree, ¿debe qué? Debe bautizarse. Porque el bautismo es una muestra de obediencia. De obediencia, mis hermanos, a la fe del Evangelio. Porque el bautismo demuestra lo que Cristo ha hecho en mi vida. Porque el bautismo es una obediencia que demuestra el arrepentimiento de pecados, el reconocimiento de que Jesús es el Hijo de Dios, es Señor, es Rey, es Salvador, mis hermanos. Pero el bautismo es una obediencia a Cristo también. Porque Él determinó que debían ser bautizados aquellos que ¿qué? Aquellos que creyeren. Es la obediencia, esa ordenanza que demuestra y testifica de esa salvación y de esa unión en Cristo Jesús. No salva, pero es testimonio de nuestra salvación. Por eso el Nuevo Testamento no entiende de creyentes no bautizados. Si has creído en Cristo, debes bautizarte. Pero ¿saben lo que pasa aquí?
Y eso es glorioso. Fíjense, versículo 37, Felipe les dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este versículo en los manuscritos más antiguos no aparece, pero no vamos a hacer crítica textual ahora aquí. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Qué había pasado aquí, mis hermanos? ¿Saben lo que había pasado? No solamente que el eunuco había sido salvo, mucho más. Recuerden Deuteronomio 23:1. Cualquiera que tenga los testículos magullados o amputado su miembro viril, no puede formar parte de la congregación de Jehová. Pero en Isaías 53 dice, va a venir un siervo que va a abrir un nuevo pacto, que va a llamar a todos los sedientos a beber y a comprar sin precio por gracia. Y quizá el eunuco seguía leyendo Isaías y llegó a Isaías 53 y leyó lo siguiente. Escuchen Isaías 56 del 3 al 5. Y el extranjero que sigue Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa. Y dentro de mis muros, sin nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. ¿Qué está diciendo Dios? Que va a llegar el tiempo que los eunucos van a formar parte de la casa de Dios, parte del pueblo de Dios, y van a tener un nombre que durará por toda la eternidad. Y el eunuco le dice, ¿quién es este? ¿Cómo esto se hace? Y la respuesta es que ahora por Cristo Jesús, aquellos que estaban fuera de la salvación, que nadie hubiese pensado en escogerlos, ahora por la obra de Cristo el Mesías en la cruz y la resurrección, por fe, son llevados a formar parte del pueblo de Dios. Y los bautizados en Cristo no hay ni judío ni gentil, ni varón ni hembra, ni esclavo ni libre. Todos son uno en Cristo Jesús, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? Fíjense que esto, mis hermanos, nos enseña un llamado a la salvación y a la eclesiología. Es entender, debes entender lo que es la iglesia. Debemos entender la iglesia que Hechos nos presenta, sin distinción de clases sociales, sin distinción de tribu, de raza, de lengua, nación, uno en Cristo Jesús. Y no podemos hacer ningún tipo de distinción que el Evangelio ha roto con las barreras de gracia y fe en Cristo Jesús, mis hermanos. Pero es un llamado a la salvación, de que quizá piensas, quizá yo estaba en esa situación, lejos del alcance de toda salvación. Nadie quizá me quería, nadie me contaba para nada. Pero mis hermanos, en la casa de Dios, por fe en Cristo Jesús, no digas soy árbol seco, porque Dios te dará nombre y nombre perpetuo. ¿Cómo sé que soy de los suyos? No te preguntes esto. Arrepiéntete y cree en Cristo Jesús. Y podrás cantar entonces con el pueblo de Dios, alcancé salvación por su cruz. ¿Por qué? Porque Él me alcanzó primero a mí.